Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Vamos a darles entonces inicio a la clase de hoy. Recordemos entonces que la semana anterior, la semana pasada, antes empezamos a trabajar el concepto de derivada de funciones, ¿cierto? Miramos entonces algunas reglas básicas de derivada y entonces vamos a continuar pues con ese abordaje de las reglas para que ahí sí entonces en esa semana nos quede como una actividad pendiente para desarrollar y para que la podamos entonces aplicar más adelante. Bueno, un momento por favor, yo busco mis lentes, que es que el brillo del computador me molesta y me di cuenta ahora que no los tengo puestos. Un momento por favor. Muy bien. Entonces les decía que continuemos pues con el abordaje de algunas reglas para las derivadas, ¿cierto? Pero entonces antes de eso vamos a mirar aquí tres ejercicios para recordar un poco lo que trabajamos la semana pasada. Entonces, vamos a tomarnos este ejercicio de aquí, que nos muestra la respuesta, pero vamos entonces como a tratar de desarrollarlo nosotros. Listo, tenemos esta función, f de x es igual a 5x a la 2 más 7x menos 6. ¿Quién me indica, por favor? ¿Quién me colabora indicándome entonces cuál es la derivada de esa función? Alguno que pueda activar su micrófono y me diga entonces cuánto sería f de x aquí. Esa f' de x. ¿Recuerdan? ¿Nadie se atreve? ¿Nadie se acuerda cómo es la derivada de esa función? Bien, recordemos entonces que tenemos aquí, esa es una derivada de suma de funciones, entonces lo que nos dice la regla es que podemos derivar cada uno de los términos que la componen, ¿cierto? Derivada de suma a diferencia de funciones. Lo que tendríamos entonces que hacer es simplemente tomar cada término y aplicar entonces las reglas pues, básicas que tenemos. La primera entonces es que como el exponente es diferente de 1, entonces aplicamos derivada de una potencia aquí, ¿cierto? Que es la que el exponente pasa a multiplicar y el exponente le restamos 1. Entonces aquí nos quedaría simplemente 10x, ¿cierto? Aplicando la propiedad más
en este siguiente término, entonces tenemos es 7x, aquí el exponente de la variable es 1, entonces cuando el exponente de la variable es 1 solamente nos va a quedar es el coeficiente, dice la regla, entonces su derivada simplemente es 7. Y la derivada de 6, por ser una constante, o sea, no está acompañada de la variable, ¿cierto? Entonces un término, una constante plena, te nos va a dar es 0. O sea que realmente la derivada de esta función sería 10x más 7, ¿sí? Después como para recordar un poquito lo que estuvimos trabajando la semana pasada. Análogo a eso, entonces podemos trabajar este otro ejemplo, es un poquito más extenso, pero pues una función más larga, pero se pueden hacer de la misma forma, ¿cierto? Entonces, si nos preguntan por la derivada, que es lo que estamos trabajando aquí, entonces recuerden que escribimos siempre como derivada como f', ¿cierto? Esa comilla aquí indicaría entonces que la función ya está siendo derivada. Entonces sería f' de x te va a ser igual a. Es lo mismo que en el ejercicio anterior. Derivamos cada uno de los términos. Vamos a hacerlo entonces de forma directa. Nos quedaría que aquí la derivada de 4x a la 6, entonces sería 6 por 4, 24x. Al restarle 1 al exponente nos va a quedar entonces x a la 5, ¿cierto? Aquí entonces aplicamos el producto teniendo en cuenta entonces el signo. Menos 3 por 5, entonces aquí daría menos 15. La misma regla, derivada de una potencia. Menos 15x y al exponente le restamos 1, entonces nos va a quedar 4. Seguimos aquí entonces de la misma forma. Tenemos entonces derivada de una potencia de función, entonces sería menos 10 por 2 daría entonces menos 20. Al restarle 1 al exponente, entonces quedaría simplemente menos 20x. En este siguiente término tenemos entonces que el exponente es 1, por lo tanto entonces nos va a quedar solamente el coeficiente, entonces va a quedar 5. Más 16, pero 16 es una constante que nos va a dar 0. No hay necesidad ya de colocarla porque sabemos que 5 más 0 nos va a dar 5, ¿cierto? Entonces, ese sería simplemente el resultado. ¿Sí? Entonces, miren, simplemente se deriva cada uno de los términos, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues como las reglas que estábamos aplicando para derivar. Bien. Ahora, en este otro ejercicio, entonces tenemos que aplicar algunas de las propiedades que vimos, ¿sí? Algunas de las propiedades que vimos nosotros entonces para resolver las derivadas de funciones, ¿cierto? Eso en este caso, por ejemplo, cuando tenemos que nuestras derivadas queden con, pues después de derivar, que nos queden números fraccionarios en en el exponente, o que el exponente también sea un número negativo. Entonces, la idea es que se pueda simplificar la expresión lo más que se, lo mayor posible. Entonces, en este caso, tenemos f' de x, entonces va a ser igual a, entonces este primer término menos 8x elevado a la 1 medio, básicamente es derivada de una potencia, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es multiplicamos entonces nuestro coeficiente por el exponente, o el exponente pues pasa a multiplicar nuestro coeficiente, entonces sería 1 medio por menos 8, entonces se nos va a dar menos 8 medios, ¿cierto? X y al exponente hay que restarle 1, entonces sería 1 medio menos 1, ¿cierto? 1 medio menos 1. Entonces recordemos que les expliqué a ustedes que restemos estos dos números. 1 menos 2 te nos va a dar menos 1 y escribimos el mismo denominador. Te nos va a quedar x elevado a la menos 1 medio. Ahora aquí, no coloquemos el más, ¿por qué? Porque recuerde que aplicamos ley de signos. Tenemos 3 cuartos como coeficiente y menos 4 como exponente. Entonces hagamos la multiplicación. Exponente pasa a multiplicar el coeficiente, entonces quedaría 4 por 3 daría 12, menos 4 por 3 daría entonces menos 12 cuartos de x, y el exponente al restarle 1, entonces que tenemos menos 4 menos 1, te nos va a dar menos 5. ¿Sí? Tendremos ahí menos 5. Ahora, si las expresiones son simplificables, lo debemos de hacer, ¿cierto? Si, por un lado, si los coeficientes son simplificables como esto, lo debemos de hacer. Recordemos que si los exponentes nos quedan negativos, la idea es convertirlo entonces en positivo,
Por lo tanto, la variable con su exponente para que cambie de signo pasa entonces a dividir, ¿cierto? Y en este caso, que está como un número fraccionario el exponente, entonces hay que expresarlo como una raíz. Aquí tendríamos entonces 8 dividido 2, simplificando, entonces nos va a dar 4, ¿cierto? Aquí también 12 dividido 4, entonces nos va a dar 3. O sea que ahí vamos a simplificar. Nos quedaría menos 4 sobre x a la 1 medio, ¿cierto? El 4 es porque dividimos 8 dividido 2 da 4. ¿Y por qué el x a la 1 medio queda aquí entonces como denominador? Por lo del exponente, ¿cierto? El exponente está negativo. Aquí la x está multiplicando. Para cambiar el signo al exponente, entonces la x pasa a dividir, la variable pasa a dividir. Y ya queda con exponente positivo. Algo análogo pasa en el siguiente término. Entonces tendríamos, ya sabemos entonces que 12 dividido 4 nos va a dar 3 sobre x a la 5. ¿Sí? Ahora, siguiendo pues como la escritura correcta para eso, tenemos entonces aquí que sea x está elevado a la 1 medio. Entonces lo podemos expresar como una raíz. Entonces nos quedaría como menos 4 sobre raíz cuadrada de x, ¿cierto? Menos, ahora este podemos expresarlo como una raíz. El siguiente término, no. Porque la x tiene simplemente es un exponente entero. Entonces quedaría 5 elevado a la x elevado a la 5. ¿Sí? Y esa sería entonces la solución. ¿Preguntas hasta allí? Ok, no tenemos preguntas. Bien. Entonces, así como aplicando esas propiedades, también podríamos resolver este segundo que nos muestran acá. Oh, un momento. Este que nos muestran aquí entonces. Entonces, en este caso, miren que la función nos dan entonces, nos dan la función, pero en la función tenemos entonces la variable, ¿sí? Tenemos la variable aquí dentro de dentro de una raíz. Entonces, lo ideal, antes de empezar a derivar, ¿cierto? Aquí en este caso, antes de empezar a derivar, es que cuando tenemos entonces la variable dentro de una cantidad subradical, si la podemos reescribir, mejor. O sea, escribirla entonces como una potencia, ¿cierto? Entonces por eso voy a colocar aquí al frente de esta expresión un igual, y voy a colocar aquí que f de x, bueno, aquí un entonces f de x te va a ser igual a, eso va a quedar lo mismo, menos 3x elevado a la menos 4, más 10, y esta potencia escrita como una raíz, perdón, esa raíz escrita como una potencia, ¿cómo quedaría? Recuerde que uno puede expresar, se puede expresar en una potencia fraccionaria, como lo hicimos aquí, miren, una potencia que está en fracción, ¿cierto? El exponente está en fraccionario, expresarla como raíz, o viceversa. Si tenemos la raíz, nos podemos devolver, y nos quedaría entonces el exponente pues como un número fraccionario. Y en este caso pues es la misma, mire, tenemos raíz cuadrada de x, entonces nos va a quedar como x elevado a la 1 medio en nuestro ejercicio. Aquí tenemos 10 raíz cuadrada de x, que es lo mismo que tener a 10x a la 1 medio. Y ya esta expresión escrita así, ya entonces es más fácil para nosotros aplicarle la derivada. Entonces aquí ya podemos decir f' de x, ¿sí? Te va a ser igual a. Miren que aquí como lo que hice fue apenas reescribir esta potencia, ¿cierto? Por lo que fue simplemente f de x. O simplemente hubiese colocar aquí un igual para indicar pues que estaba reescribiendo la expresión. Aquí como ya voy a derivar, entonces ya coloco f' de x. ¿Sí? Entonces empecemos a derivar. Tenemos aquí la expresión menos 3x elevado a la menos 4. Entonces menos por menos daría más y 4 por 3 daría 12. Eso nos va a dar 12x
Al exponente restarle 1, entonces nos va a quedar menos 5. Para el siguiente término tenemos entonces más, ahora aquí, 1 medio por 10 daría 10 medios, ¿cierto? X, y al exponente restarle 1, 1 medio menos 1, entonces sabemos que nos va a dar 1 menos 2, nos va a dar menos 1 sobre 2. Entonces daría menos 1 medio, su derivada. Listo. ¿Tenemos términos para simplificar? Sí. Mira, aquí 10 tiene mitad, que es 5, y 2 tiene mitad, que es 1, por un lado. Lo otro, tenemos que los exponentes nos quedaron entonces negativos. Entonces vamos a escribirlos positivos. Entonces nos quedaría 12 sobre x a la 5. ¿Sí? Más, aquí haciendo la simplificación nos quedó fue un 5 solamente. 5 sobre x elevado a la 1 medio. Y otra vez reescribiendo entonces esta expresión que tiene exponente fraccionario como raíz, que nos va a quedar simplemente es 12 sobre x a la 5 más 5 sobre raíz cuadrada de x. Y ese sería entonces el resultado para esta expresión. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, no tenemos preguntas. Asumo entonces que ese silencio de ustedes estamos comprendiendo después como la situación. Bien, siguiente regla que vamos a trabajar en el día de hoy. Ya decía, abordamos, entonces vamos a ir ampliando un poquito. Se llama entonces derivada de productos de funciones. ¿Listo? Entonces esta regla se aplica cuando nosotros vamos a derivar una función que está compuesta como el producto de dos funciones. Estas dos funciones van a llamarla aquí g y h, ¿cierto? Entonces la regla, lo voy a leer aquí en... Bueno, aquí está mal escrita la regla. Qué pena aquí un momento con esto. Pero aquí le faltan términos a esta regla que tiene acá. Ah, no, aquí está bien, sí, ya leí. Listo, entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar nosotros? Pues derivado de un producto de funciones. Entonces dice que es, mire, tenemos la función g de x que multiplica la función h de x. Entonces, la derivada de f de x, que es lo que nos dice aquí, derivada de f de x respecto, pues derivada de la función respecto a x, entonces va a ser igual a, ojo aquí, te la regla. Derivamos primero g de x, o sea, derivada de g de x se multiplica entonces por h sin derivar, por la función h de x sin derivar, más, ahora, g de x sin derivar por, aquí no hay signo entre ellos, entonces por la derivada de h de x. ¿Sí? En los términos que nosotros estamos trabajando, para que se vea más simplificada esta expresión, entonces podemos decir lo siguiente. Yo la voy a escribir. Esto que está aquí se puede escribir de la siguiente manera. Y creo que así nos va a ser más comprensible pues como para nosotros. Hablando pues como de comillas, ¿cierto? O sea, la derivada de la función f de x te va a ser igual a ¿qué? A la derivada de g de x, o sea, derivada de x por h sin derivar. ¿Cierto? Derivada de la primera función, eso se puede leer como de esa manera, derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, mire que no tiene la comilla, ¿cierto? Por la derivada de la segunda función. Voy a colocar aquí como un asterisco para indicar pues que ese es producto. ¿Sí? Entonces, lo podemos leer de la siguiente manera. Derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Sí? Entonces, esa es la regla pues como el producto de funciones. ¿Cómo se aplica esa regla? Vamos a mirar entonces un ejemplo. ¿Sí? Vamos a mirar aquí entonces un ejemplo para ello. Tenemos entonces lo siguiente, miren, tenemos la expresión
f de x es igual entonces a 8x a la 2 menos 5x, ¿cierto? Que multiplica a 13x a la 2 más 4. ¿Sí? Para derivarlo voy a hacer lo siguiente. Vamos nosotros a identificar, ¿sí? Por acá aparte, ¿sí? ¿Quién sería nuestro g de x? De acuerdo pues como indica la regla, ¿sí? ¿Quién sería entonces mi g' de x? Vamos a hacerlo por acá separadito. Luego vamos a mirar quién es h de x y cuál sería entonces su derivada. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a nuestra regla, para aplicarla, pues lo voy a escribir aquí. Recordemos que la regla dice que es f' de x va a ser igual a g de x, ¿cierto? Por h de x más g de x sin derivar por h' de x. ¿Cierto? Entonces necesitaríamos estos cuatro términos. ¿Sí? Entonces, cuatro términos. Entonces, vamos a buscarlo acá. Recordemos que g entonces sería el primer paréntesis. Entonces tendríamos que g, para nuestro caso, aquí va a ser 8x a la 2 menos 5x. Ahora g' de x, o sea, la derivada de esta función. ¿Sí? Entonces, derivada de 8x a la 2. Entonces sería 8 por 2, 16. X simplemente, ¿cierto? Menos derivada de 5x. 5x es simplemente 5. Porque el exponente de la variable aquí es 1. Ahora, ¿quién es h de x? El segundo paréntesis. Tenemos entonces que es 13x a la 2 más 4. Entonces su derivada de 13x a la 2, es 13 por 2 daría 26. X, al restarle 1 al exponente nos queda simplemente la x, ¿cierto? Y derivada de 4 es 0, entonces no hay necesidad de escribirlo allí. Entonces, mira, ya tenemos nuestros cuatro términos. Ahora sí, nos venimos entonces acá y lo que hacemos es aplicarlos en la fórmula. Entonces reemplazamos. Necesitamos primero, necesitamos primero es es g' de x. Listo, y aquí lo tenemos, miren. G' de x es este. Entonces escribiría entonces 16x menos 5, ¿cierto? ¿Qué multiplica a h de x? Ya lo tenemos también. ¿Quién es h de x? Todo ese término que está acá. Es h de x te va a ser igual a 13x a la 2 más 4. ¿Sí? El signo de la operación más, ¿qué sigue? G de x. Ya lo tenemos entonces aquí identificado, que es todo ese término que tenemos ahí que es subrayado. Entonces sería 8x a la 2 menos 5x, que multiplica, ¿cierto?, por h de prima de x, ya lo tenemos acá, que es simplemente 26x. Muy bien. Entonces, mira, ya tenemos aquí, o sea, conociendo nuestros términos, entonces lo que hacemos es reemplazarlos en la regla del derivado de un producto. Entonces, mira, ya tenemos aquí entonces productos, lo que tenemos que hacer entonces es aplicar propiedad distributiva. ¿Cierto? Entonces sería cada término de este primer paréntesis multiplica a cada uno de los términos de este segundo paréntesis. Entonces tendríamos 16x, voy aquí a hacer muchos rayones, pero nos van a guiar. 16x que multiplica a 13x a la 2. Y luego 16x que multiplica a 4. Entonces vamos a ir haciéndolo. 16x por 13x a la 2. ¿Cuánto da 16 por 13? ¿Sí? 16 por 13 nos va a dar entonces 208. Entonces sería 208. Como tenemos x por x a la 2, decimos la misma base y sumamos los exponentes. Entonces nos quedaría x a la 3. Ahora, 16x por 4 nos va a dar entonces 64x en ese caso. Entonces más 64x. Listo.
Entonces, mire, ya multiplicamos 16x por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Ahora hacemos algo análogo entonces, pero con el menos 5. Entonces, esta vez sería menos 5 por 13x a la 2 y menos 5 por 4. Tengamos en cuenta la ley de signos, ¿cierto? Entonces, menos 5 por 13x a la 2. Entonces nos va a dar menos 65x a la 2. Ahora, menos 5 por 4, se nos va a Profe, dar... puso 16. Ah, sí, señor, gracias. 65 y coloqué 16. Qué bien. 65x a la 2. Y ahora sí, menos 5 por 4, entonces daría menos 20. Listo. Mira, hicimos la multiplicación de este primer término, pues acá, de ese primer producto. Ahora, el signo más, lo podemos colocar aquí, ¿cierto? Tengamos en cuenta eso, que como aquí hay un signo más y sigue un producto, este signo no nos va a afectar lo que tengamos acá, ¿cierto? Los términos de acá. Lo que deben tener en cuenta es nuevamente aplicar ley de signos. Estos dos términos de este primer paréntesis multiplican a este 26x que están haciendo paréntesis. Entonces vamos a hacer aquí primero 8x a la 2 por 26x. ¿Sí? Y luego vamos a hacer menos 5x por 26x. Entonces empecemos con el 8x a la 2 por 26x. Entonces 8 por 26 nos daría entonces nuevamente 208 x a la 3. ¿Sí? Ya sumamos los exponentes de la variable. Y En la primera donde es 16 por 3 usted 208, solo coloqué colocó 20, 20. ¿cierto? Gracias. Y lo hice otra vez y mire, aquí está 200. Muchas gracias. 208. Ahora tenemos entonces el siguiente término aquí. Gracias por lo sí. Exactamente pues como los términos que a veces los digo en la mente y no los escribo completo. Entonces tenemos menos 5x por 26. Se nos daría menos 103, 130. 130x a la 2. Y tenemos los dos productos, ¿cierto? Aquí simplemente eran dos términos solamente porque en el segundo paréntesis tenemos un solo término pues como a multiplicar. Bien, entonces nos quedaría un polinomio bastante extenso, pero encontramos que aquí hay términos que son semejantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos 208x a la 3 y 208x a la 3. Entonces, los que son semejantes los podemos sumar. Entonces, se nos va a dar 208 más 208, porque todos son positivos. Se nos va a dar 416. ¿X a la 3 o X a la 6? Recuerden que aquí, como es suma, entonces se escribe el mismo exponente, ¿cierto? O ¿sí? X a la 3. Ahora, seguiremos entonces con los X a la 2, para colocar entonces en orden de exponente de forma descendente. Tenemos acá menos 65x a la 2 y menos 130x a la 2. Entonces son signos igual, términos de igual signo, entonces los vamos a sumar, colocamos menos y 65 menos 65 menos 130 te va a dar menos 195 y escribimos entre la misma parte literal con su exponente, x a la 2. Listo. ¿Qué término nos hace falta allí? Entonces ahora con el x a la 1 tenemos en un solo término este 64x. Entonces pasaría igual. Entonces más 64x. Y finalmente entonces nos quedaría el menos 20 como término independiente. Menos 20. Y ese sería entonces el resultado de nuestra derivada. Entonces miren que aquí el procedimiento es un poco más extenso, pero si sacamos los términos, como lo hicimos aquí al lado derecho, entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar en la fórmula, ¿sí? Reemplazar en la fórmula y luego lo que hacemos entonces es... Profesor, buenos días. Una Muy buenos pregunta. días. Sí, José, dígame.
El 64x no se queda como 64 solo y el menos 20 se queda como 0, ¿no? O aquí no aplica. Ah, muy buena pregunta. Exacto. Aquí va a entender lo que está explicando. Mire, cuando hablamos de la derivada de funciones, entonces mire, aquí escribí la derivada, ¿cierto? Porque apliqué la regla del producto. De aquí en adelante, lo que estoy haciendo simplemente es resolver multiplicaciones que me quedaron indicadas y en esta última parte lo que hice fue entonces reducir términos semejantes. O sea, aquí ya no estoy derivando porque la derivada ya la coloqué acá, ¿cierto? Ya la derivada la coloqué acá. Entonces, esta es la derivada de la función. Solo que como me quedaron en términos de unos productos indicados, te resuelvo los productos y luego reduzco términos semejantes. Sí, o sea, tener esta expresión es lo mismo que tener este término que tenemos acá, este polinomio. Por lo tanto, aquí no tendría que derivar nuevamente. Porque si derivo acá esto, entonces tendría que haber colocado y aquí, por ejemplo, o sea, tendría yo que hacer esto, un f' de x, a lo que se está planteando, o sea, colocar 64, no 60, 64 de x, sino solamente 64, y que ese 20 desaparezca, o sea, aquí no colocar el 20. Aquí estoy aplicando la segunda derivada, que sería f''. Pero como me piden apenas una sola, entonces llegaría apenas hasta aquí. ¿Ves? O sea, Listo, profesor, esto, gracias. con gusto, José. Esto que estoy haciendo aquí es simplemente resolviendo las multiplicaciones que quedan indicadas y reduzco términos semejantes. ¿Sí? Para que nos demos cuenta entonces que, por ejemplo, esta sí es la derivada de la función, les voy a mostrar algo de lo que ya nosotros también conocemos, pues, como con lo que vimos en polinomios. Miren, voy a llevarme ese mismo término y lo voy a resolver de otra manera. ¿Sí? Recordemos que esto es derivada de producto de funciones, ¿cierto? Pero yo tengo aquí una función que es una multiplicación. ¿Sí? Entonces, antes de derivarlo, yo pude haber hecho lo siguiente. Voy a decir mi f de x normal, miren, no le coloqué comillas, o sea que no lo voy a derivar, sino que voy a hacer la multiplicación, porque es distributiva. 8x a la 2 por 13x a la 2, 8x a la 2 por 4. Entonces vamos a mirar cómo nos queda aquí. O sea, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué les voy a mostrar? Es, no derivemos la función aplicando la regla, sino que primero resolvamos el producto de ese polinomio y ese resultado es el que vamos luego a derivar. La derivada de ese término debe ser igual a la que ya encontramos. ¿Sí? Entonces vamos a ver si es verdad. Entonces tenemos 8x a la 2 por 13x a la 2. Este nos va a dar 8 por 13, 104 x a la 4. Ahora 8x a la 2 por 4, entonces nos va a dar más 8 por 4, 32, ¿cierto? 32x a la 2. Ahora vamos a multiplicar el menos 5 por cada uno de los términos del segundo paréntesis. Entonces, menos 5 por 13x a la 2 y menos 5 por 4. Entonces tenemos menos 5 por 13, nos va a dar entonces 65, negativo, ¿cierto? Por el signo, aplicando la ley de signo. Entonces quedaría menos 65x a la 3. Y luego tendríamos menos 5x por 4, nos va a dar entonces menos 20x, ¿cierto? Bien. No tenemos términos semejantes, porque tenemos aquí simplemente es un x a la 4, x a la 2, x a la 3, 20x. Lo que podemos hacer, por ejemplo, es organizarlo con los exponentes de mayor a menor. Entonces nos va a quedar todavía aquí, ojo, mi f de x, porque voy a colocar en orden los exponentes. 104x a la 4, ¿sí? Menos 65x a la 3 más 32x a la 2 menos 20x. Listo. Ya tengo entonces mi polinomio y mire que se convierte entonces en un polinomio como los que estamos trabajando de suma o resta de funciones. Entonces derivo cada uno de los términos. ¿Sí? Ahora sí, 104x a la 4. Su derivada va a ser igual a
Ahora sí voy a colocar aquí con rojo, para indicar entonces que voy a hacer es la derivada de la función. Yo ya creo que hice una suma mal en el anterior, ahora me voy a dar cuenta, o nos vamos a dar cuenta. 104 x a la 4, entonces multiplicamos los exponentes por el coeficiente. 104 por 4 nos va a dar 416, ¿cierto? El exponente le restamos 1, entonces nos quedaría x a la 3. En el siguiente, menos 65 x a la 3, su derivante va a ser igual a 3 por 65, daría antes 195, ¿cierto? Entonces daría menos 195 x a la 2. Ahora aquí entonces, el siguiente término tendríamos 32x a la 2, su derivante va a ser igual a 32 por 2 daría 64, x menos derivada de 20x, que es igual a menos 20. Y ese sería entonces la derivada de la función. Esto que tenemos aquí debe ser igual a la que hicimos acá, así, no 416. Pensé que ya había colocado 316 acá. Y efectivamente son iguales, ¿cierto? 416 x a la 3 menos 195 x a la 2 más 64x menos 20. ¿Sí? Mire que por este lado nos dio un poco más fácil, más cortico. Sí, lo que aplicamos simplemente fue el producto, ¿cierto? Y luego ese producto lo que hicimos fue su derivada. Pero aplicando la regla de la derivada tendremos entonces nosotros que hacer esta expresión que está aquí. Yo les muestro para que ustedes de pronto sepan pues que uno podría aplicar eso, ¿sí? Para una vez simplificar como los términos. Y miren que aquí está resuelto el ejercicio y efectivamente tenemos entonces coincide pues como la solución, ¿cierto? ¿Preguntas? No. Muy bien. Vamos a hacer este. Vamos a desarrollarlo nosotros para darnos cuenta entonces cómo quedaría. Listo. ¿Podemos hacerlo por favor? Y me indicarían la solución. O alguien me va indicando cómo lo podríamos resolver. Recuerden que cuando a veces uno ve al profesor trabajando, haciendo los ejercicios, se ven como muy fáciles. Pero luego cuando lo estamos haciendo nosotros mismos, entonces ya ahí sí es donde uno encuentra pues como que no ha comprendido algo. Entonces lo ideal es que siempre nosotros tratemos de practicar en lo que más podamos. Y sin pena, sin miedo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer. Bien, tenemos aquí entonces derivada de productos de funciones. Tenemos 4 menos x que multiplica a 3 más x a la 2. ¿Cuál sería la derivada de esa función? Primero resolvemos así como hicimos en el ejercicio pasado, multiplicando 4 por 3, 4 por x al lado, así. Claro que sí, Vanessa. Tatiana, sino que Ah, ajá, Tatiana. tiene el son de mi hermana, no me había dado cuenta. Ah, aquí, listo, Tatiana. Tranquila. Listo, sí, tenemos entonces lo que plantea Tatiana, sí, es verdad. Podemos entonces aplicar el producto de la función. Entonces vamos a mirar aquí. 4 por 3 daría entonces 12. 4 por x a la 2 te daría más 4x a la 2. Ahora el siguiente término sería entre menos x por 3, te daría menos 3x. Y menos x por x a la 2 daría entre menos x a la 3, ¿cierto? Entonces, si organizamos los términos, quedaría entonces menos x a la 3. Aquí tenemos entonces más 4x a la 2 menos 3x más 12. Porque los términos de exponentes de mayor a menor, ¿cierto? De forma descendente los exponentes. Ahora sí, la derivada. F' de x.
Entonces nos va a quedar derivada de menos x a la 3, que va a ser igual a menos 3x a la 2. Derivada de 4x a la 2 te daría más 8x. Y derivada de menos 3x va a ser igual a menos 3. Derivada de 12, por ser una constante, va a ser 0, entonces por eso no la escribiríamos. Entonces ese sería nuestro resultado, ¿cierto? Pero ojo, eso fue sin aplicar la regla de la potencia, derivada por de productos de funciones. ¿Sí? Eso sin aplicar pues, la regla pues, de derivada, ¿cierto? Pero si aplicamos la regla, vamos a hacerlo aquí al lado enseguida, ¿cómo nos quedaría entonces el ejercicio? Nos debería dar ese mismo resultado que tenemos acá. Bien, yo en el ejercicio anterior les mostré aquí que saqué pues f de x, g de x, g' de x, h', ¿cierto? Pero no hay necesidad de hacer eso. Yo puedo aplicar la regla enseguida, ¿sí? Si yo sé que la regla, la voy a simplificar aún más. Si yo sé que la regla, por ejemplo, me dice que lo que tengo que hacer, que la derivada, ¿cierto?, de f de x, o la derivada de f es igual, voy a escribirla sin las x para colocarla más cortica. Es la derivada de g por h más g por la derivada de h. Voy a tener que aquí es más cortica la regla sin las x, para enredarnos un poco menos. Entonces, si yo aplico la derivada, o el producto pues allí, la regla, entonces me va a quedar que es f' de x va a ser igual a, me dice que g', o sea, tengo que derivar el primer paréntesis, derivada de 4 es 0, entonces no lo colocaría, ¿cierto? Derivada de menos x, entonces aquí el coeficiente es 1 y el exponente es 1, entonces sería 1 por 1, 1, entonces va a quedar menos 1, que multiplica a h, mire, sin la comilla, o sea, tal como está aquí, el paréntesis, segundo paréntesis, 3 más x a la 2. El signo de la operación, que es más, ¿sí? Ahora, el segundo paréntesis, perdón, el segundo término sería g, o sea, que es el primer paréntesis, 4 menos x, que multiplica, ¿sí?, a h', o sea, derivada del segundo paréntesis, derivada de 3, que es 0, no hay necesidad de colocarla, y derivada de x a la 2 es 2x, ¿cierto? Esa es la derivada del segundo paréntesis. Les hago el producto. Tendríamos menos 1 por 3, nos va a dar menos 3, menos 1 por x a la 2, te va a quedar menos x a la 2. Ahora aquí, en el segundo término tenemos 4 por 2x, te nos va a dar más 8x, y menos x por x a la 2 te va a quedar, perdón, por 2x, menos x por 2x te va a quedar es menos 2x a la 2. ¿Sí? Listo, entonces ahora sí, hago reducción de términos. Primero entonces vamos a hacer con los de mayor exponente. Tenemos aquí, voy a colocar aquí con azul, miren, menos x a la 2 y menos 2x a la 2. Eso es como si fuera una, o sea, menos 1x a la 2, menos 2x a la 2. Si lo sumo, pues es son términos que tienen el mismo signo, entonces va a quedar es menos 3x a la 2. Ahora, ¿qué sigue? El de menor exponente sería con el x a la 1. Tengo solamente el 8, entonces sería más 8x, y luego el término independiente, que es menos 3. Y miren que me da el mismo resultado. ¿Sí? Yo ahorita les mostré ya que es una forma de uno aplicar la regla, es sacando g, g', h, h', ¿cierto? Pero si yo sé que la estructura del ejercicio es esta, pues la derivada es esa, entonces yo puedo ir derivando y colocando pues aquí, aplicando la regla. Y luego lo que queda, me quedaría entonces hacer el producto pues allí indicado. ¿Sí? ¿Que podemos hacer esto acá? Sí, claro, pero lo ideal es que si yo les indico a ustedes que apliquen la derivada del producto de funciones, ustedes tengan que resolverlo de esta manera, ¿cierto?
Bien. Vamos a mirar acá entonces. Aquí tenemos otros ejemplos, pero ese ejemplo ya tenemos entonces una consideración que hacer porque tenemos aquí que hay unos exponentes que son negativos, ¿cierto? Entonces recordemos que cuando uno multiplica potencias de igual base, lo que uno hace es sumar los exponentes. Pero hay que tener en cuenta los signos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta los signos. Listo. Nos dicen que vamos a derivar esta función. Recordemos la regla, la voy a escribir por acá al lado. Tenemos que nuestra regla de la derivada de f, entonces va a ser igual a derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función por la derivada de la segunda función, ¿cierto? Eso es derivada de un producto de funciones. Listo, entonces vamos a aplicarla enseguida. Entonces tenemos a f' de x. Entonces paréntesis. Derivada del primer término, derivada de 3x a la 2 menos x a la menos 3. Derivada de 3x a la 2 nos va a dar 6x. Aquí, derivada de menos x elevado a la menos 3. Entonces menos por menos daría más. Entonces nos va a quedar es 3x elevado a la ¿qué? ¿A la menos 2 o a la menos 4? Quedaría elevado a la menos 4, ¿cierto? Porque hay que restarle 1 al exponente. Tenemos menos 3 menos 1. Nos va a quedar menos 4. Bien, ya ese es la área del primer paréntesis. Ahora por h sin derivar, o sea, menos x a la menos 1 más 2x elevado a la 2. Listo. Sigue el signo más g sin derivar, ¿cierto? O sea que es 3x a la 2 menos x elevado a la menos 3. Por h derivado, o sea, h'. Tendríamos entonces aquí derivada de menos x elevado a la menos 1. Menos por 1 daría más. Entonces nos va a quedar es... Voy a escribirlo aquí. Así. Coloqué más. Voy a colocar aquí el 1, que normalmente uno no lo coloca, pero para guiarnos, ¿cierto? Porque sería 1 por 1 daría 1. Sería un x y el exponente hay que restarle 1. Tendríamos menos 1 daría menos 2. Siguiente término, derivada de 2x a la 2. Entonces 2 por 2 va a ser 4. Es más 4x. Al restarle 1 al exponente, entonces quedaría x a la 2. Derivada sería entonces x solamente. Ahí tenemos la expresión, ¿cierto? ¿Por qué coloqué yo el signo, pues el 1 acá? ¿Qué necesidad de colocarlo? Pues para indicarle que estamos multiplicando el exponente por el coeficiente, ¿cierto? Entonces por eso quedaría menos por 1 daría más. Entonces quedaría aquí el 1, que no hay necesidad de colocarlo, entonces por eso lo voy a borrar aquí. ¿Sí? Listo. Ahora miren, ya tenemos la derivada, entonces lo que sigue de aquí es aplicar los productos. ¿Sí? Producto, entonces tenemos siguiente. Este 6x multiplica a cada uno de los términos que tenemos acá, a menos x a la menos 1 y a 2x a la 2. Entonces tendríamos, voy a colocar acá abajo, 6x por menos x a la menos 1, entonces más por menos daría menos de menos x elevado a la ¿qué? Yo decía, ahorita, potencia de igual base, se suman los exponentes, ¿cierto? Como vamos a sumar los exponentes, tenemos aquí x a la 1 y aquí tenemos x a la menos 1. Entonces, 1 menos 1 daría 0. Lo voy a escribir para indicarles ahorita la propiedad que aplicaríamos allí. O sea, quedaría menos 6x elevado a la 0. Seguimos entonces con nuestro producto. Ahora, 6x que multiplica a 2x a la 2. Que 6 por 2 daría 12. Escribimos la misma base y sumamos los exponentes. 1 más 2, entonces nos va a dar 3.
Ahora vamos a hacer algo análogo con el 3x elevado a la menos 4. Se multiplica el primer término y multiplica el segundo término del segundo paréntesis. Entonces sería 3x a la menos 4 por menos x a la menos 1. Más por menos daría menos. Sería menos 3. Escribimos la misma base y sumamos los exponentes. Menos 4 menos 1 nos va a dar menos 5. Seguimos acá entonces. 3x a la menos 4 por 2x a la 2. Entonces 3 por 2 daría 6. X, sumamos los exponentes. Menos 4 más 2 nos va a dar menos 2. Listo. Y hicimos entonces ese producto que tenemos aquí. Ahora hacemos entonces con el segundo producto que tenemos indicado. 3x a la 2. Voy a colocarlo aquí para indicar cómo quiero que esté multiplicando. Este por este y este por este. De 3x a la 2 por x elevado a la menos 2. Entonces nos va a dar más 3x. Al sumar los exponentes tenemos 2 menos 2. Daría entonces 0 como exponente. Ahora 3x a la 2 por 4x nos va a dar entonces más 12x elevado a la 3. Ahora el siguiente término del primer paréntesis multiplicado tenemos menos x elevado a la menos 3 multiplicando los dos términos del segundo paréntesis último. Entonces menos x elevado a la menos 3 por x elevado a la menos 2. Entonces menos por más daría menos. Escribimos la misma base y sumamos los exponentes. Menos 3 menos 2 menos 5. Menos x elevado a la menos 3 por 4x. Menos por más daría menos 4x. Y ahora sumamos los exponentes. Menos 3 más 1 nos va a dar menos 2. Listo. Para continuar aquí entonces, ¿por qué yo coloqué estos exponentes ceros? ¿Por qué coloqué el término completo? En la propiedad de las potencias, cualquier número, ¿sí? Cualquier número elevado a la 0 va a darnos siempre 1. ¿Sí? O sea que esto que está aquí sí va a ser igual a 1. Esto que está aquí va a ser igual a 1. O sea que ¿qué nos va a quedar? Sería como multiplicar menos 6 por 1. Va a ser igual a menos 6, ¿cierto? Simplemente aquí nos va a quedar entonces es menos 6 más, ahora aquí tenemos entonces 12x a la 3 menos, ¿qué hacemos con ese? Como ese término tiene exponente negativo, ¿qué hacemos en este caso? Lo reescribimos, ¿cierto? Como tenemos exponente negativo, entonces se expresa como un coeficiente. Qué pena. Como un cociente, perdón. Se expresa como un cociente. Entonces nos quedaría menos 3 sobre x elevado a la 5. Oh, no hagamos eso todavía, espera un momentico. Vamos a hacer algo aquí. Voy a retrocederme en eso y en este aquí. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque tenemos términos que son semejantes. Entonces primero vamos a tratar de reducir términos semejantes para no tener que escribir tantas cosas. Bueno, este sí, miren, tenemos entonces x elevado a 0, entonces nos quedaría apenas menos 6. ¿Sí? Pero aquí tenemos 12x a la 3 y por acá tenemos también un 12x elevado a la 3, ¿cierto? Son semejantes estos dos términos. ¿Sí? Entonces tenemos 12x a la 3 más 12x a la 3, que nos va a dar es 24x a la 3. Luego tenemos también como semejantes menos 3x a la menos 5 y menos x a la menos 5, ¿cierto? Entonces, menos por menos daría más, o sea que se van a sumar 3 y aquí tenemos 1, entonces nos va a dar es menos 4x elevado a la menos 5. ¿Cuál reduce allí? Ese término con ese término, que son semejantes. Ahora tenemos entonces unos x a la 2, a la menos 2. Mire, tenemos aquí 6x a la menos 2, ¿cierto? Aquí 6x a la menos 2. Y aquí tenemos menos 4x a la menos 2. Entonces 6 menos 4 daría 2 positivo. De más 2
x elevado a la menos 2. Voy a señalar aquí que esos son los dos términos que he simplificado, ¿cierto? Y ya lo simplifiqué todos, o sea, ese ya lo reescribí. Me faltaría entonces el 3. Este 3 no lo he colocado. Más 3. Que igual ese 3, ¿cierto? Este término es semejante con el menos 6. Pero aquí simplemente lo que hice fue, como tenemos un x a la 0, entonces se lo convertí en 1, ¿cierto? Por la propiedad de la potencia. Y 1 por 3 daría el 3 que está acá. ¿Sí? Ahora sí, entonces vamos a reescribir esta exponente que está en negativo, ¿cierto? Y estos dos términos que son semejantes lo vamos entonces a simplificar también. Entonces tendríamos aquí menos 6 más 3, que nos va a quedar menos 3. Sigue entonces nuestro exponente, nuestro término que es 24x. Ahora sí ya no tenemos términos semejantes aquí. Entonces vamos simplemente a reescribir. Entonces 24x a la 3. En el siguiente término tenemos entonces menos 4 quedaría sobre x a la 5 porque el exponente está negativo, ¿cierto? Se presenta como un cociente, más 2 sobre x a la 2, ¿cierto? ¿Qué hicimos con el 3? Que fue que se simplificó menos 6 y el 3. ¿Sí? Y esa sería entonces nuestra derivada de la función. ¿Preguntas de ese ejercicio? Bien, no hay preguntas. Listo. Bueno, ustedes son como muy calladitos. O no sé si será la hora que los tiene todos dormidos todavía. Pero bueno, yo parto de que me están comprendiendo. Vamos a mirar aquí. Derivada de producto de varias funciones. Listo. Eso no lo vamos a mirar. Bueno, lo voy a mostrar, pero no lo vamos a trabajar. Vamos a hacer un ejemplo luego ahorita. Pues enseguida. Tenemos aquí, miren. Eso es derivada de producto de varias funciones, ¿cierto? Entonces tenemos eso. Derivada de f de x. O sea, si tenemos la función f de x es igual a e de x por g de x por h de x. Entonces, en este caso, miren lo que aplican aquí. Es algo análogo a lo que estábamos trabajando en el anterior. Ese es un caso pues como especial que se presenta pues cuando tenemos que derivar varios factores, ¿cierto? Entonces dice aquí, ¿cómo aplicamos las reglas? Listo. Entonces sería derivada, lo voy a escribir de forma reducida para que lo veamos mejor nosotros aquí. Creo que aquí sí, así es más fácil de verlo. Entonces dice que derivamos primero la primera función, entonces sería derivada de e, ¿cierto? Por g sin derivar, por h sin derivar, es lo que nos va indicando hasta aquí. Ahora, más derivar la segunda función, yo lo voy a colocar como en ese orden, ¿cierto? Derivar la segunda función por la primera sin derivar, por la tercera sin derivar. ¿Sí? Aquí lo tienen en otro orden, pero es el mismo término, ¿cierto? Más, ahora, derivada de, la que nos hace falta es h, ¿cierto? Entonces derivada de h por, aquí esa comilla quedó muy larga, por e sin derivar, que es la primera función, por g sin derivar, que es la segunda función, ¿cierto? Entonces mire que es algo análogo a lo que veníamos trabajando, ¿sí? Se deriva una función, las otras quedan multiplicando, seguimos entonces con la siguiente función derivada por las otras funciones sin derivar multiplicando, más la función en este caso h de x, que es la tercera que hace falta sin derivada, por las otras dos funciones sin derivar, ¿sí? Pero eso es muy raro pues que nos vaya a suceder en nuestros ejercicios, ¿cierto? Bien, quiero escribirles aquí una función f de x es igual a 4x menos x elevado a la 1 medio. ¿Sí?
que multiplica a 3x a la 2 más 5x elevado a la menos 2. Listo. Si queremos aplicar la derivada de funciones para ese término, entonces aplicando nuestra regla, recordemos que tenemos aquí que eso es derivada del producto de funciones, entonces eso va a ser igual a g derivada de la primera función por la segunda sin derivar, ¿cierto? Más la primera función por la derivada de la segunda función, ¿sí? Listo. Entonces aplicamos aquí la reglita, entonces tendríamos f' de x, dice derivada de la primera función, entonces derivada de 4x, 4, derivada de x a la 1 medio. Ojo aquí entonces cómo vamos a hacer esa derivada, ¿cierto? Mire, el exponente pasa a multiplicar y al exponente le restamos 1, entonces nos va a quedar es menos 1 medio que multiplica a x elevado a la 1 medio menos 1, entonces nos va a quedar menos 1 medio. Ese es nuestro primer término. Por, ¿sí?, el segundo término sin derivar, entonces sería 3x a la 2 menos 5x a la menos 2. Listo. Nuestro término de la regla que es más, ahora g sin derivar, entonces nuestro primer paréntesis que es 4x menos x elevado a la 1 medio, ¿sí?, que multiplica a la derivada de la segunda función, o sea, derivada del segundo paréntesis sería derivada de 3x a la 2, que es 6x, derivada de menos 5x a la menos 2, entonces menos 2 por menos 5 daría más 10x a la menos 3, ¿cierto? Porque hay que restarle 1 a ese menos 2, al exponente, entonces quedaría menos 3. Bien, ahora te vamos a hacer el producto que tenemos aquí, los productos que tenemos indicados. Pues tendríamos entonces 4 que multiplica, ¿sí?, a cada uno de esos términos. Entonces tenemos 4 por 3x a la 2, entonces nos va a dar, voy a decir aquí abajo, 12x a la 2, ¿sí? 4 por menos 5x a la 2, se nos va a dar menos 20x a la menos 2. Ahora entonces multiplicando por el menos 1 medio. Entonces tendríamos menos 1 medio de x a la menos 1 y menos 1 medio por ese término que tenemos acá. Entonces tenemos menos 1 medio por 3x a la 2. Entonces nos va a dar menos 3 medios de x. Ojo aquí entonces, miren, tenemos la misma base, entonces hay que sumar los exponentes. En este caso lo voy a hacer por acá aparte. Tenemos menos 1 medio más 2, ¿cierto? ¿Cuánto daría entonces esa suma fraccionario? Recuerden que aquí podemos aplicar lo de la carta feliz. Entonces multiplicamos extremos y extremos y luego los denominadores. Entonces sería menos 1 por 1 va a darnos menos 1. 2 por 2 daría 4 positivo. Y 2 por 1 daría 2. Entonces sería menos 1 más 4 nos va a dar 3 medio como exponente. Entonces es el que colocamos aquí, 3 medios. ¿Sí? Listo. Entonces seguimos acá. El siguiente producto sería menos 1 medio, ¿cierto?, de x a la menos 1 medio por menos 5x a la menos 2. Entonces menos 1 medio menos, ¿cómo daría más? Va a quedar más 5 medios, esa multiplicación de x, y otra vez hay que sumar los exponentes, o en este caso pues son de signos iguales, entonces sería menos 1 medio menos 2, porque menos por menos daría pues más aquí, un momentico, qué pena, les voy a mostrar algo. Aquí tenemos es más menos 2, ¿cierto? Pero más por menos daría menos, por eso lo coloqué yo aquí menos enseguida, para mostrarles pues que por qué coloqué el menos. ¿Listo? Sobre 1. Aplicamos entonces la misma regla de ahorita. Menos 1 por 1 daría entonces menos 1,
2 por menos 2 te daría aquí menos 4. Y 2 por 1 daría 2. En ese caso esto nos va a dar es menos 5 medios. Que sería nuestro exponente. Menos 5 medios aquí. Listo. Ahora, el otro producto indicado que tenemos es 4x que multiplica a 6x. Propiedad distributiva pues es lo que estamos aplicando acá. Y 4x que multiplica a 10x a la menos 3. Entonces tenemos 4x por 6x nos va a dar entonces más 24x a la 2. Y 4x por 10x a la 3, entonces daría más 40x a la menos 2, ¿cierto? Porque sumamos el exponente 1 más menos 3 daría entonces menos 2. Listo. Yo voy a borrar eso acá. Ahora sí escribiendo mi término. Y ahora entonces vamos a multiplicar es el menos x elevado a la 1 medio por 6x y luego por 10x a la menos 3. Entonces, menos x por 6x a la 6x te va a dar menos 6x y entonces sumamos los exponentes. 1 medio más 1 nos va a dar 3 medios en esa suma pues, de exponentes. Luego tenemos menos x a la 1 medio por 10 que nos va a dar menos, más pondría menos 10x y sumamos los exponentes. Tenemos aquí, ojo, 1 medio menos 3. 1 por 1, 2 por menos 3 daría menos 6 y 2 por 1 daría 2. O sea que eso nos va a dar es menos 5 medios, ¿cierto? Menos 5 medios. Listo. Y ya tenemos entonces allí los productos pues resueltos. Voy a borrar eso acá. Tenemos los productos resueltos. Ahora que nos faltaría entonces reducir términos que sean semejantes antes de reescribirlo. Entonces tenemos 12x a la 2, mira aquí, 12x a la 2. Y por acá tenemos 24x a la 2. Estos son positivos, ¿cierto? Porque eso no lo podemos reducir con este porque estos son negativos, son diferentes. Entonces 12x a la 2 más 24x a la 2. Voy a sumar esos dos términos. 12 más 24 me va a dar entonces 36x a la 2. ¿Sí? Ahora sí, entonces con los x a la menos 2 tenemos entonces menos 20x a la menos 2 y acá tenemos 40x a la menos 2 positivo. Entonces 40 menos 20 entonces me va a dar 20 positivo, ¿sí? Te lo voy a escribir como más 20 y como es x a la menos 2 yo lo puedo reescribir enseguida. Ya yo sé que eso me va a quedar sobre x a la 2, ¿cierto? Para que el exponente quede positivo. ¿Cuáles fueron los que reduje allí? Ese término con ese término. Los voy tachando para indicar pues con cuáles es que ya he estado trabajando o ya he trabajado. Ahora buscamos otra vez términos semejantes. Tenemos acá x a la 3 medio y aquí tenemos x a la 3 medio también. Y tenemos es menos 3 medios y aquí tenemos menos 6. Entonces vamos a hacer primero la operación por acá aparte. Menos 3 medio menos 6. Completamos nuestra fracción y aplicamos producto de extremos. Pues suma el fraccionario o resta pues menos 3 por 1 nos va a dar menos 3. Menos 2, 2 por menos 6 daría menos 12 y 2 por 1 daría 2. Entonces nos va a dar aquí menos 15 medios, ¿cierto? O sea que nos quedaría, estamos reduciendo, ojo, voy a colocarlo aquí con verde, tacharlo con verde, ese término y ese término. Entonces nos va a quedar es menos 15 medios de x, ¿cierto? A la 3 medios, ¿sí? Ese lo voy a dejar pues así indicado porque, pero hay que escribirlo como una raíz luego. X elevado a la 3 medios. Ahora, ¿cuál término nos hace falta? Miren, nos quedan aquí 5 medios de x elevado a la menos 5 medios y menos 10x elevado a la menos 5 medios, ¿cierto? Son semejantes estos dos términos porque tienen la misma parte literal
y tienen los mismos exponentes. Entonces vamos primero entonces a hacer la operación con los coeficientes. Tenemos entonces los coeficientes 5 medios menos 10. Te daría, a colocar aquí el 1 para completar la fracción. 5 por 1 daría 5 y 2 por menos 10 daría menos 20 sobre 2. Entonces se nos va a dar menos 15 medios también. Entonces aquí nos daría menos 15 medios de x. Ah, bueno, está negativo el exponente, entonces vamos a colocarlo positivo enseguida. ¿Sí? Voy a colocarlo aquí. 15 medio de x a la 5 medios, ¿cierto? Miren que simplemente lo que hice fue reescribir. Como el exponente estaba negativo, entonces lo coloqué y multiplicando la variable x. O sea, pues la variable x estaba multiplicando, entonces la pasé a dividir y ya quedó el exponente positivo, ¿cierto? Listo. Ahora sí, tengo entonces exponentes que son fraccionarios. Este 3 medios y aquí tengo 5 medios. Entonces lo puedo escribir como una raíz. ¿Sí? Como una raíz. Entonces nos va a quedar la expresión 36x a la 2 más 20 sobre x a la 2 y aquí menos 15 raíz. Ojo aquí, recordemos que la raíz, el índice de la raíz es el denominador de la fracción, ¿cierto? Lo voy a escribir para que nos demos cuenta. Raíz cuadrada de x a la 3. Todo eso sobre 2. Y acá menos 15, este 15 siempre me queda muy separado, sobre 2. Mira, aquí es raíz cuadrada de x elevado a la 5, ¿cierto? El sábado anterior, o en la clase pasada, pues yo les mostraba a ustedes que cuando el exponente de la cantidad subradical es mayor que el índice de la raíz, habría que simplificarlo, ¿cierto? En este caso, eso es simplificable, ¿sí? Pero para efectos de que ya el ejercicio está un poquito extensito, entonces lo vamos a dejar así, que simplemente cuando ustedes me lleguen hasta esta expresión, esa sería entonces la derivada de la función, ¿sí? Sería entonces, ya hasta ahí ya lo podríamos dejar pues como resuelto. Que si lo simplifica, muy bien, sería lo ideal, ¿cierto? Pero en el caso que no, que lo dejen pues como aquí, hasta allí donde está indicado, estaría pues bien el ejercicio, ¿cierto? Hasta esta parte. Listo, ya nos quedan 7 minutos, pero no quiero entonces que terminemos la tutoría sin mostrarles esta guía. Esa guía va a quedar entonces pendiente para que ustedes la desarrollen. Yo se la voy a colocar antes aquí como taller de seguimiento. La orden. Sí, señor. ¿Sí? Va a quedar entonces como actividad de seguimiento. Mire, tiene primero derivadas de funciones que son monomios, ¿sí? Son solamente monomios, y lo termino. Luego tenemos entonces suma de funciones, ¿sí? Derivada de suma de funciones. Y acá tenemos entonces derivada de productos de funciones. Ojo aquí también tiene la regla de derivada de cociente de funciones. Esa no la alcancé a explicar hoy. Entonces la idea es que ustedes empiecen a adelantar esta guía, ¿cierto? Hasta esta parte, hasta el ejercicio 33. ¿Sí? Los ejercicios 34 en adelante, yo les explicaría la siguiente clase para que ustedes lo puedan trabajar, lo puedan hacer después. ¿Sí? Esta guía, la idea es que ustedes la puedan trabajar y la entregaríamos dentro de 15 días. Tengamos en cuenta algo, y es que es importante saber que el 28 de noviembre, hoy es 7, 28 de noviembre, tendríamos entonces exámenes finales, ¿cierto? Entonces el examen final es sobre todo eso que estamos hablando de derivadas de funciones. Entonces es importante que Profe, te hago una pregunta. ¿Este semestre va hasta qué fecha? Sí, ustedes van tutorías hasta el 21. Tenemos la tutoría del próximo sábado y dentro de 15 días. El 28 empiezan los exámenes finales, ¿cierto? De la jornada de la mañana. Se hacen entonces el 28 y el 5 de diciembre
se hacen los finales de las tutorías de la jornada de la tarde. Estos son los negros. Sí, o sea, tenemos Este. finales 28 y 5, hasta que el 5 de diciembre estarían saliendo ustedes a vacaciones. ¿Sí? Listo, entonces es importante que en esa semana, por favor, si se adelanten entonces a trabajar esta guía, ¿cierto? Hasta el ejercicio 33. Entonces, para que practiquen, para que lo vayan haciendo, ¿sí? Y si tenemos alguna duda, el próximo sábado entonces la aclararíamos sobre algún ejercicio de estos. Recuerden, del 34 en adelante no, porque esa es derivada de cociente de funciones. Bueno, si alguien quiere adelantarlos, porque hay muchos videos donde se explica, lo pueden hacer. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No. Bueno, señorito. Buen resto de día para todos. Que estén muy bien.